Televisa le hace un mejor montaje a Laura Bozzo que a la gaviota, aprovechando la tragedia. Gobierno de Peña Nieto sigue con las limosnas para los damnificados, mientras el cártel del Chapo entrega toneladas en víveres. Peña Nieto y sus secuaces ignoraron las alarmas de Conagua. Sabiendo lo que se avecinaba, no hicieron nada por evitar la tragedia. Siguen las limosnas por parte de los que manejan el gobierno en este país. A través de Rosario Robles, bueno, salen con bombo y platillo a decir que ya llevan 145,000 despensas entregadas. Y bueno, habrá que preguntarse si eso es obra del gobierno, que por supuesto que lo dudamos, o es de la gente que en este país se une cada vez que existen las tragedias, las catástrofes de este tamaño, para ayudar a los otros. Y bueno, lo paradójico de todo esto es que mientras estos buitres entregan las limosnas que les sobran, bueno, ni que son de ellos, porque al final de cuentas es la misma gente de este país la que salva a su propia gente, el Chapo, a través de su cártel, pues entrega este fin de semana una cantidad enorme de víveres para toda la gente que está afectada con la catástrofe que dejó Ingrid y Manuel, esto en Tamaulipas. Y todo esto nos remite a que el narcotráfico, a pesar de ser un gran instrumento de esto, sobre todo del gobierno de Estados Unidos, para tener paralizado a este país, con el miedo, con el caos que desataron, ellos no son necesariamente el enemigo al que combatir en este país. Al final de cuentas, la gran mayoría de los que integran estos cárteles, que si bien son completamente nocivos para esta sociedad y podemos ver el desastre que arman, lo vemos este fin de semana en Ciudad Juárez con el matadero que van y hacen, pero tenemos que entender que estos cárteles son consecuencia, son el síntoma de la corruptela de este país. Y esto que nos muestran, que nos provoca a todos sentimientos encontrados entre pensar, bueno, ¿cómo es posible que unos delincuentes sean los que se acomiadan a ayudar a la gente que realmente está viviendo una catástrofe, una gran desgracia, mientras los otros solamente fueron a tomarse la foto y dejaron todo ahí? Y patadas de ahogado de este inútil de Peña Nieto diciendo que pues en el próximo presupuesto va a asignar otro poquito más para el Fonden, para los desastres naturales, ese poquito que puede ser que les sobre de todo lo que se roban, porque ante el tamaño de la tragedia y de la negligencia que tuvieron, pues no le queda de otra más que tratar de justificarse un poco. Y en el recuento de esta tragedia se habla ya de más de 100 muertos, 371 municipios afectados, 58,000 evacuados y al menos 68 desaparecidos. Y bueno, esto en la información que nos dicen del gobierno, pero hay que dudarlo y habrá que pensar de qué tamaño real es la tragedia, porque de que les encanta maquillar números, les encanta. Entonces, pues lo que vemos en las imágenes es pavoroso. Eso no pareciera que solamente son esos números que nos dicen, quizás es mucho más, pero de lo que tenemos ahora certezas, evidencias, es de que estos al menos sabían de lo que se venía y no hicieron absolutamente nada. ¿Cuál es la intención? Mientras la Conagua estaba dando estos reportes, estas señales de alarma, en México pues le estaban limpiando el zócalo al imbécil de Peña Nieto, pues para que pudiera llevar a sus acarreados, porque al final de cuentas eso fue lo que fue, cumplirle el caprichito al imbécil este, para que se saliera con la suya, posara muy bien para las cámaras de Televisa como lo vimos, mientras tenían que atender algo urgente, se les paga una millonada para que hagan bien su trabajo. No puede ser posible
No puede ser posible que con todo lo que se roban, con los sueldazos que les pagamos, encima cometan este tipo de actos negligentes que tiene las consecuencias que hoy estamos viendo que tiene. ¿Por qué no les basta a estos parásitos con lo que les damos, con lo que nos roban? No es poquito, si estamos en la miseria es por culpa de estos buitres. ¿Qué más quieren? ¿Por qué evidenciarnos la corrupción de ese tamaño? ¿Cuál es la intención que están buscando? Y todavía, para hacer más grande todo esto, sale la información que el gobierno de Erubiel Ávila pues le facilitó todo a Televisa para que a través de esta nefasta de Laura Bozzo, la señorita Laura, pues se fueran a hacer un show mediático, pero mucho mejor orquestado que el de la gaviota. La señora le dan un helicóptero para ir a hacer sus tomas, para ponerse en medio de la tragedia y sacar provecho con la audiencia, con esa audiencia tan ignorante, tan pobre que tiene, con esa enajenación que puede provocar espacios como el de ella. ¿Cómo es posible que veamos todo esto y no digamos nada? Entendemos que muchos de los medios de comunicación pues se quedan calladitos o lo mencionan ahí como por debajo del agua para no perder el patrocinio, pero todos los demás, los que somos afectados directamente, todos los ciudadanos, ¿hasta dónde se tiene que llegar para permitir esta humillación al pueblo mexicano? ¿Hasta dónde vamos a consentir que nos sigan pisoteando como nos están pisoteando? No nos esperemos a Andrés Manuel, él tiene su estrategia y si en algún momento nos podemos unir a ella, pues bueno, nos unamos. No perdamos el tiempo cuestionando por qué no se quiere levantar en armas ya o no quiere hacer la resistencia pacífica, el paro nacional. Hagámoslo y punto. Hagámoslo y punto, organicémonos nosotros. No tienen límites, no van a parar, es el primer año. Si ya nos había ido de la fregada con el otro genocida, con este, bueno, el botón de muestra es terrible. El narcotráfico, las muertes, ahora la tragedia, desde cómo llegó, bueno, un sinfín de cosas que no terminaríamos de decirlo. Por favor, hagamos algo nosotros. No nos esperemos a nadie, porque nadie nos va a salvar de la que estamos. Esa es la realidad. En vez de cuestionar a Andrés Manuel si es lento o no, o si lo hace rápido o no, pues pongámonos de acuerdo. Y los maestros nos están dando el ejemplo, siguen ahí, siguen en la lucha. Todos los demás, ¿qué estamos haciendo? Que estos hayan sabido de lo que iba a pasar y decidieron, como el gobernador de Guerrero, enfiestarse a gusto, emborracharse hasta quién sabe qué horas, en lugar de atender por lo que se le paga millones. Pero ni siquiera tener la humanidad, la gente que está ahí. ¿Dónde estaba el equipo al que se le paga millones? Porque no nada más es el gobernador, no nada más es el imbécil de Peña Nieto, son muchísimos los que se les paga unos grandes sueldos para que precisamente estén al tanto de esto. No puede ser que no nos gane el estar viendo la tragedia, el tamaño de abuso, de negligencia y no hagamos nada. Es tarea de todos, hacer que esto por lo menos haga una diferencia, porque estas ratas, desde el más alto que es Salinas hasta todos los de abajo, todos son unos buitres que no van a parar. Y ya vemos los tamaños, no se conforman con lo que se roban, quieren muchísimo más. Hagamos algo. Los invito cordialmente que en este espacio, en YouTube, en Facebook, en cualquiera de las redes donde estamos, por favor hagan las propuestas y acá daremos lectura a ellas. Tenemos que hacer algo ya, urgente. Muchas gracias a todos por estar.